Padre, te damos gracias por tu palabra, como siempre, porque a través de ella vemos tu amor y cómo tú nos guías, cómo todo el tiempo nos rediriges hacia ti, todo el tiempo te revelas nuestras vidas. Podemos ver quién eres, cómo eres a través de tu palabra, Señor. Nos llena de fe, Señor, de confianza, saber que tenemos un Dios tan bueno como tú. Te pedimos que hoy también nos llenes de esta fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar Sofonías, pero quiero leer el verso número 1. Dice así. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, ahí subraya ese Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, aquí hay varios datos para empezar, pero quiero empezar con precisamente la época en la que fue escrito. Dice que fue en los días de Josías. Este nombre ha sido muy popular en los profetas menores porque varios profetas escribieron durante esta época. Entonces, ahorita vamos a ver quién era Josías como tal, pero la época es entre el 640 y 612. Y prácticamente casi todos los arqueólogos e historiadores saben que fue durante la segunda mitad de su reinado, puesto que ya se había para este entonces leído públicamente el libro de la ley en el pueblo de Judá, cosa que pasó precisamente durante la segunda mitad del reinado de Josías, cuando él hizo sus reformas. Entonces, pero no fue después del 612 porque en el 612 fue el cautiverio babilónico. Entonces, esto ocurrió antes del cautiverio, precisamente. Y también es muy importante la historia de Josías, pero aquí, primeramente, te dice quién era. Él era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías e hijo de Ezequías. Entonces, está muy interesante que en este libro, creo que es el único profeta que te dice una genealogía tan larga, bueno, aparte de Jesús, pero él te dice cuatro antecesores. Entonces, algunos sugieren que es precisamente porque el escritor que es Sofonías quiere mostrar su árbol genealógico que viene de Ezequías. Y esto solamente tendría sentido si entendiéramos que este Ezequías de su árbol genealógico es el mismo rey Ezequías de la época de Josías. Ajá. Entonces, por eso muchos están de acuerdo con que Ezequías, el rey de Judá, era el bisabuelo de, eh, de Sofonías. Y va de acuerdo con la historia, porque se sabe por la historia, por registros históricos, que Amarías, ahí lo dice, que es el hijo de Ezequías, Amarías y el rey Manasés eran hermanos, ¿ok? Gedalías, el que está aquí, que sería como el tío de Sofonías, él es, y el rey Amón eran primos, y Cusi, que es el papá de Sofonías, eh, perdón, no, sí, el papá de Sofonías, él era primo segundo del rey Josías. Es así como se entiende. Por lo tanto, si lo empatamos de esa manera, estamos hablando muchos nombres, pero ¿cuál es mi punto? Para que no te hagas pelotas con este árbol genealógico. Sofonías es primo tercero de tres reyes, Joacás, Joacín y Zacarías. Coloca a Sofonías en una relación familiar con los reyes de Judá. Y por lo tanto, por eso se entiende que el auditorio al cual va escrito no es al pueblo en general, sino él va enfocado específicamente a los reyes, a la familia real que es, por cierto, su propia familia. Es un profeta que está profetizando cosas en contra de su propia familia. Ahí te encargo, ¿verdad? Cosa seria en este profeta. Y también se sabe que él era miembro de la corte del real. Entonces se metía a muchos asuntos importantes ahí dentro del gobierno. Ajá. Entonces, por eso no es que esté enfocado meramente en el pueblo, sino a los miembros de la corte, a los reyes, a la familia real. Está enfocado a eso. Bueno, ahora, hablando de esto también es importante que dice que es en los días de Josías, que te decía como era, que era como un primo tercero de Josías. Y está muy interesante recordar lo de Josías. Entonces, acompáñame a Segundo de Reyes, por favor, capítulo número 22.
Te voy a leer un poquito porque creo que es súper importante para poder entender el libro de Sofonías. Dice así en el verso número 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. O sea, esto de que luego había reyes muy chicos, también, o sea, no solamente pasa en historias de, ya sabes, ¿no? Mitológicas y de novelas y así. Hey, eso sí sucedió en la vida real con un rey de Judá. Y dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y fíjate lo que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni izquierda. Y aquí está cómo fue este suceso, cómo se volvió un hombre temeroso de Dios, cosa que ningún rey prácticamente lo hacía. Dice en el verso 3, a los 18 años, del rey Josías envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces, algo que me llama la atención es que un chavito, pues estamos hablando de 18 años, no inventes, ¿no? Se da cuenta de algo que es súper evidente, la casa de Jehová, el templo, está en muy malas condiciones. O sea, era tan mala condición del templo que lo ve y dice, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? Yo imagino preguntándole a sus consejeros, pues, como, pues hay que repararlo. Y pues, ¿cómo se repara? Pues ahí es que hay el dinero, ahí está. Y luego, ¿ya se lo entregaron? No, pues entréguenselo. O sea, a los que hacen la reparación, entréguenselo nada más así y que lo reparen. O sea, se dio cuenta que estaba en ruinas. Pero esto me llama la atención porque solamente representa la ruina, no solamente material del templo, sino la ruina espiritual del pueblo judío en esta época de la historia. Entonces, se da cuenta, de dar dinero a los encargados, que por cierto conocía, porque dice, ellos son hombres honrados, ni siquiera les pidan las facturas. O sea, denles el dinero y ellos saben lo que tienen que hacer, son hombres que van a ocupar bien el recurso, son hombres de confianza. No estamos hablando de temas administrativos, ¿verdad? Pero pues obviamente tiene que ser una persona, pues bien, ¿no? Bueno, verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la casa, de la ley en la casa de Jehová. Entonces, qué loco, porque empiezan a limpiar todo el cochinero que tenían por ahí. Y encuentran el libro de la ley. ¿Qué significa? Que el libro de la ley estaba perdido entre quién sabe dónde. Ajá. Es como cuando de repente estás descombrando tu casa y oye, ¿qué crees que encontré nuestro álbum de fotos que habíamos perdido, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿no? Pues lo encuentra así, ¿no? Y todo por limpiar. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero está grueso esto porque, ¿cómo? O sea, ¿no tenían el libro de la ley a la mano? No, el libro de la ley estaba perdido. Entonces, ¿en serio? ¿Con qué servían? ¿Y qué es lo que leían? ¿Y qué es lo que estudiaban? ¿Y cómo es que conocían a Dios? No, pues no existía eso, brother. El libro de la ley estaba perdido en el templo. Se supone que desde, ya lo leímos en Levítico, el pueblo tenía que leer este libro de la ley todos los días de su vida. El rey debía tener una copia del libro de la ley. El pueblo debía estar estudiando, los escribas transcribiendo, enseñando al pueblo la ley, pero nada de eso existía. Ah, caray, con razón estaba la ruina espiritual del pueblo de Judá, porque habían abandonado la ley por completo. Así empieza nuestra ruina, familia. Nuestra ruina empieza cuando dejamos de leer, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Vergüenza da a veces pensar en que hay muchos lugares, las iglesias que somos, digamos así, por decirlo de esta manera, el templo de Dios, la casa de Dios, donde
nos enseña la palabra de Dios. Debería de ser lo primordial. Luego he escuchado de lugares así, es como, no, es que no se lee la palabra. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se lee? ¿Qué se dice entonces? Solamente se dicen enseñanzas, frutos del corazón del hombre, no la palabra de Dios. Por eso la ruina de la iglesia el día de hoy. Tremendo, eso es tremendo. Y estamos en un momento en donde toda, no toda, pero en general la iglesia del mundo es así, está terrible el asunto. Familia, debemos, por lo menos no sé, pero a los que estamos acá, los que estamos el domingo, debemos de permanecer en la palabra de Dios y no movernos para nada de lo que dice la palabra de Dios. Y si pasa eso, no solamente como iglesia, sino como persona, todo se va a venir abajo. ¿Ah? Entonces, qué importante es tener la palabra de Dios y no solamente hay por ahí, quién sabe dónde la dejé. Pues, debo tener en diario ahí en mi mueble donde hago mi devocional. Listo para leer y todos los días leerlo, ¿verdad? Bueno, regresando aquí al punto entonces. Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías, que es el sumo sacerdote, dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces hizo algo muy bueno. Lo leyeron, ¿ok? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, palomita, like. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Se empieza la música de suspenso. Échale, Strange. Y dice, y lo leyó Safán delante del rey. Entonces, imagínate la escena. El libro perdido lo llevan ahí con el rey y de repente se queda el rey así. ¿Qué libro es ese? Lo abren y lo empiezan a leer. Entonces yo me llevo a pensar que Josías es la primera vez que lee el libro de la ley, porque estaba perdido desde quién sabe cuántos años atrás. Él empezó a reinar desde los 8 años, era un niño, pero lo escuchó por primera vez. Y dice aquí, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Eso no es otra cosa sino una expresión externa de un dolor profundo en su corazón. Le dolió haber escuchado lo que leyó. Y dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿De qué se da cuenta? Que debía ser leído este libro por todo el pueblo, por el rey mismo, por el sacerdote y por todas las personas de Judá, y no lo habían hecho. Y se había dado cuenta que la misma ley decía un castigo por no hacerlo. Entonces se pone a temblar, se rasga de dolor, se rasga y empieza a decir, pues, pregunta qué va a pasar. Porque aquí en la ley dice que estamos fritos, todos, yo también. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo me acuerdo, o sea, yo nunca leí la Biblia. Cuando yo no era cristiano ni de familia cristiana, ¿no? En aquel tiempo hubiera dicho, ay, no, ni Dios lo mande, pero así era yo. Y entonces resulta que cuando me quería leer la Biblia, yo decía a mi mamá, no me la leas, ¿no? Y tenía muchos prejuicios acerca de lo que decía la Biblia, ¿no? Pero cuando comencé a acercarme al Señor, eh, comencé a leer la Biblia y eso fue en semilla literal, fue en Sevilla. Yo no sabía que tenía que leer la Biblia. Yo fui a otra congregación. Le doy gracias al Señor por ese pastor y por esos hermanos. Pero hasta que llegué a Semilla fue que empecé a leer la Biblia. Y cuando la leí me sorprendí que era un libro que se podía leer y que se podía entender.
Y cuando la lees te das cuenta, estamos fritos. Yo me acuerdo que me di cuenta, caray, está mal esto, está mal esto, está mal esto. Estoy lleno de cosas malas. O sea, empecé a leer como terriblemente mal. Luego metí al instituto y estuvimos leyendo bastante. Y cuando llegamos a los profetas, o sea, tronó, algo tronó, ¿no? Como cuando te empieza a fallar así el ojito izquierdo. Y algo entra en caos en tu mente de darte cuenta, eso está mal. O sea, no el libro, sino mi vida está mal. Todo estaba mal en mi vida. Desde que empezamos con Reyes estaba mal, y luego cuando seguimos con los profetas estaba mal, y luego cuando llegamos a los profetas menores estaba peor. ¿Y qué voy a hacer conmigo? O sea, estoy muy mal. Me confrontó tanto los profetas menores, pero sí me di cuenta de este efecto. Cuando Dios te muestra con claridad a través de la palabra quién eres, te lleva al arrepentimiento, te lleva al quebranto, te lleva a dolerte por tu pecado y a reconocer, ya me di cuenta, Señor. Lo que tú alguna vez me dijiste en frases muy bonitas cristianas, que Cristo realmente perdona al pecador, ahora tiene sentido. Yo no me había dado cuenta, sabía que era pecador y sí, o sea, vine a Cristo porque reconocí por primera vez que era pecador, pero cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que era más pecador de lo que pensaba ser. Era mucho peor de eso que pensaba de mí mismo. Y de repente pareciera como que el pecado se hizo más grande, aunque realmente siempre fue igual y sigue estando igual, nada más que ahora lo vi. Entonces, qué importante es esto, familia. No podemos apreciar el tamaño del perdón de Dios, el sacrificio de Cristo. No podemos ni siquiera conocer ni a Dios ni a nosotros lo malo que somos hasta que no vemos la palabra de Dios, hasta que no nos metemos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestros ojos, nos revela quién es Él, su santidad, su perfección, su poder, su justicia y nuestra inmundicia, nuestra falta de justicia, lo mal que estamos, lo malos que somos. Eso es lo que hace la Biblia. Y nadie puede tener arrepentimiento en su vida a menos que venga la palabra de Dios. Entonces pienso, para un creyente, qué importante es que alguien le hable la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para mostrarle su necesidad de Cristo. Pero para el creyente, qué importante leerla para que uno no piense que uno por ser cristiano es uno una buena persona, que uno está mejor, ¿no, familia? ¿No? Hemos hallado gracia, pero estos somos, ¿no? Entonces, no te despegues. Cuando empiezas a pensar bien de ti mismo, ya llevo, ahí significa una sola cosa, que ya no estamos en la palabra de Dios. Y necesitamos todo el tiempo regresar a la palabra de Dios. Bueno, pues total que dice aquí, en todo este pasaje de 2 Reyes 22, pues ya envían a preguntar, y sí, le responde, qué loco, una profetisa llamada Hulda, porque no había hombres profetas. ¿Por qué? Porque nadie leía la palabra. Y había una profeta por ahí que estaba sirviendo y le dice, ¿saben qué? Literal, bueno, ahí dice, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, exactamente, están bajo el castigo de Dios, todo el pueblo, incluyendo tú, le dice a Josías. Y en el verso 18 dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto, ¿qué dice ahí? Oísteis la palabra del libro, circula ahí, oíste, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando, ¿qué dice ahí? Oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y aquí, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, hay un hombre llamado Josías que lee por primera vez la Biblia y se quebranta en su corazón de manera profunda, se da cuenta de pecado, estoy mal, estoy bajo el castigo de Dios, no he hecho las cosas bien y se humilla ante Dios porque dejó que esta palabra
entrar a lo más profundo de su corazón. No solamente la escuchó de orejas para afuera, sino dejó que entrara en su corazón. Y se quebrantó y se humilló ante lo que estaba leyendo. Y entonces recibió el perdón de Dios. Es el perdón de Dios. ¿Y qué pasa después? En el capítulo 23 de Segundo de Reyes, hace una gran reforma y agarra a todo el pueblo y lo sienta y prácticamente le dice al sacerdote y al escriba, les leen la ley y se las leen. Y entonces después de eso le dice a todos, vamos a destruir todos los ídolos y todos los altares y los lugares altos y también las casas en donde vivían los que adoraban en los altares y así, todo. Lo destruyen y lleva al pueblo a acabar con todos los ídolos. Vamos a verlo durante todo el libro de Sofonías. Y después de eso, celebran por primera vez la Pascua judía, después de muchos años que no lo habían hecho porque no leían la palabra del Señor, ¿no? Y así pasó, hizo muchos cambios externos. El pueblo aparentemente estaba haciendo lo que le decía Josías, ¿no? Y lo hicieron. Pero entonces, ahora sí, después de esta gran reforma, en el capítulo número 23, en el verso 26, chécate lo que dice Dios. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho yo, mi nombre estará allí. Y cuando ya habla después de la muerte de Josías. Y tú dices, ¿what? Pero ¿por qué les dice que los va a destruir si ellos habían destruido los ídolos y aparentemente estaban haciendo las cosas ahora muy bien? Bueno, pues de eso habla Sofonías. Vamos a Sofonías. Entonces, fíjate cómo está el verso 2 del capítulo 1 de Sofonías. Dice Dios, otra vez, siguiendo lo mismo que dijo a Josías en aquella ocasión, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Comienza dando Dios un fuerte juicio universal, en donde dice, voy a acabar con todo. Hombres, animales, todo, voy a acabar con todo. Órale. Y después se va el verso 4, dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, y jurando por Milcom, que es Moloch, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y oscuridad.
día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así está la profecía de Sofonías, ¿no? Es un juicio contra las naciones, contra todos, incluso contra la creación, pero también acá contra Judá. Entonces, ¿por qué está hablando contra Judá de esta manera? Porque todos pecaron, ¿no? Josías era hijo de Amón, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios, al igual que su abuelo Manasés. Pero cuando Josías era aún muy joven, ocurrió todo esto que vimos en Segundo de Reyes, que escuchó la ley de Jehová, él se arrepintió, se convirtió a Dios al escuchar la palabra del Señor y comenzó esta gran reforma en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, lo estamos ahorita leyendo, y todo comenzó con una lectura de la Escritura en su casa, ¿verdad? Y después la reforma se hizo en todo el pueblo cuando se leyó la palabra en todo el pueblo. Pero aquí está el punto, familia. Sin embargo, fue solo una reforma externa. Fue un movimiento de reforma, sí, pero externo. Porque, a diferencia de Josías, y pese a que ellos hicieron todas estas cosas de derribar altares, ídolos y casas de los altares y demás, ellos no se arrepintieron de corazón como se arrepintió Josías. Ellos nada más repitieron los ritos y las cosas que tenían que hacer, ¿no? Lo que le estaban diciendo que los líderes, pero ellos no, en ninguna parte de todo este capítulo 23 se vio que el pueblo se humillara ante Dios. Simplemente empezaron a adquirir algunas prácticas religiosas, ¿no? Simplemente empezaron a quitar unos ídolos, derribar las cosas, limpiar por ahí, ¿verdad? Pero nunca se escuchó que ellos hayan recibido la palabra de Dios. La escucharon, pero nunca se dice que la recibieron en su corazón. Y entonces lo que vemos aquí es que Dios, o sea, ellos tenían ya como las cosas sin ídolos y limpio, pero Dios dice, no, no, siguen habiendo restos de Baal. Y quizás no estaba refiriendo a algo físico, se estaba refiriendo en sus corazones. Hay restos de Baal. Adoraban a Dios, pero seguían adorando a sus ídolos. Nota ahí que dice que se postraban en sus techos de sus casas, adorar al ejército de los cielos y al sol y a la luna y demás. Entonces adoraban a Dios, pero también seguían en sus corazones adorando a sus ídolos. ¿Y por qué? Porque nunca recibieron la palabra de Dios. Ahora, creo que de esto es importante entonces al menos asentar dos cosas importantes para nosotros. La reforma externa, un movimiento de reforma parecía de repente muy bonito a mí. Déjame expresarte mi sentir de manera general, no es de pensar que es algo particular o algo así. Me gustan los conciertos cristianos. De repente se predica la palabra y de repente está todo el estadio, ¿no? Adoraré, ¿no? Al Señor. Y así, ¿no? Empiezan a cantar y todos levantando sus manos. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Todos, ¡ay! Y la gran euforia y ta, 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 ta. Ajá. Y de repente pareciera que la iglesia, luego nos echamos, ponemos la medalla y decimos, wow, una gran reforma está sucediendo, un gran movimiento está viendo acá, ¿no? El espíritu, ajá. No quiero decir que no pueda ser el Señor, pero de nada sirve todo este tipo de cosas si no hay una conversión interna. De nada sirve. Porque si la persona solamente es movida por la emoción, llega a su casa y sigue adorando sus ídolos. Sigue la misma vida, los mismos pecados, peor.
De nada sirve una reforma externa, un movimiento, de nada sirve. Porque el verdadero arrepentimiento nos cambia nuestra vida realmente. Nos hace dejar el pecado, nos hace dejar aquellas cosas que Dios aborrece. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la palabra? Porque se supone que la palabra es lo que te da el poder para ser transformado, pero ¿qué pasa en este caso? ¿Acaso la palabra no tiene poder para cambiar a las personas? ¿O qué es lo que sucede entonces en la vida de una persona que no es transformada o no se ha convertido? No es que la palabra no tenga poder, la palabra tiene poder. Pero para que haya una conversión verdadera, una conversión interna, es necesario no solo oírla, sino recibirla, que son dos cosas muy diferentes. En Santiago ya lo vimos varias ocasiones también, pero es lo que nos dice. En Santiago 1:21, Santiago toca este punto y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante el orden, porque primero dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, que aunque yo tenga la palabra de Dios y si no desecho, si no le jalo a la palanca para que se vean todas estas cochinadas, entonces no va a poder ser implantada la palabra de Dios. Necesito entender que debo primero arrepentirme de todas esas cosas malas y sucias para poder recibir la palabra. Arrepentimiento, familia. Y dice aquí, abundancia de malicia, porque uno pensaría, pues sí, bueno, sí, creo que esto y esto. Bro, aquí no dice tus tres cosas malas, aquí dice abundancia de malicia, o sea, todo lo que somos. Y dice aquí, recibid entonces con mansedumbre la palabra implantada. Y me gusta cómo lo dice recibid. O sea, no solamente escuchar, sino recibir. No entendemos esto, ¿sabes? ¿No? Porque es como cuando alguien le dice, échale más sal. Sí, ajá. No, en serio, échale más sal, le falta sal. Sí, sí. Y no se le echas. ¿Sí me escuchaste? Sí, 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 sí. No se le echas, ¿no? Porque escuchas o escucho, pero no recibo lo que me están diciendo, ¿no? Es lo mismo, no, de nada sirve venir a escuchar y no recibirlo. Lo que dice Santiago es, recibe la palabra implantada. Y para eso es necesario un rasgo de carácter, la mansedumbre. Y ahí está el problema. A lo mejor por eso no recibo la palabra implantada porque soy un orgulloso, terco y obstinado como un caballo, que nada más quiere hacer lo que él quiere y está obstinado en que sus ideas son las mejores y en que está bien y nada está mal en su vida. Y yo creo que lo que estoy haciendo es lo correcto y punto. Nadie viene a decirme a mí lo que tengo que hacer. Ahí está el problema. No tengo mansedumbre en mi vida, no me dejo manejar por Dios, no dejo que Él me diga para acá o para allá. Yo estoy obstinado. Este es el mejor camino es este. Y el Señor es como, no, no, no. ¿De veras que no? Déjate manejar para acá, ¿sabes? La mansedumbre es un rasgo muy importante, ¿no? Pero yo creo que si tú tuvieras, como dijera nuestras enseñanzas antiguas, imagínate que eres un caballo. Imagínate que eres un caballo. Si yo tuviera un jinete que sé que me trata mal y que es mala onda y gacho, me dice para acá, yo le digo, no, ¿por qué? ¿No? Yo quiero ir para acá, no, ahí no, ese lugar está feo, no voy a ir para allá. Y te dice para acá, y tú dices, no, ¿no? Claro, tendría sentido si el jinete fuera un jinete mala onda, pero si tú sabes que ese jinete es quien más te ama, quien te quiere llevar por un buen lugar, quien quiere hacerlo contigo lo que más te conviene, si sabes que ese jinete es el Señor Jesús, que te dice, para acá, eso es correcto, mira, frénate, más despacito, ahora sí corre. O sea, si sabes que Él es el que está controlando y gobernando tu vida, vas a poder decirle con mansedumbre, claro, Señor, toma la rienda, tú dime para dónde y no voy a ni siquiera a reparar porque sé que eso que tú me estás diciendo para acá, eso es lo correcto. ¿Se entiende?
Por lo que me da a entender una cosa. Cuando no soy manso, sino que soy rebelde, es porque no conozco a Jesús. Porque no estoy entendiendo quién es Jesús. Es un Dios de amor, es un Señor lleno de compasión, es un Señor bueno, es un Señor sabio, es un Señor justo, es un Señor bondadoso, misericordioso, perdonador. Uy, ¿verdad? Y no lo conozco y entonces por eso me dice para acá y yo digo, no, no, para allá no voy. Familia, qué importante es conocer a Jesús, ¿verdad? Y saber y estar convencidos de que nuestro Dios es un Dios bueno. Ahora, lo entiendes y si lo entiendes y lo crees, es como, para acá, Jos, con mucho gusto, ¿no? Vamos para acá. Sí, claro. Ahí tiene que ver todo, familia. Y dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Ahora pone este ejemplo de una semillita, ¿no? Que tú la pones y si la pones adecuadamente en la tierra correcta y a la profundidad correcta y la riegas correctamente y le pones el sol y todo eso, va a dar fruto. Ajá. Entonces lo que está mostrando es precisamente cómo cuando nosotros recibimos esta palabra del Señor, esas instrucciones del Señor, dejamos de cuestionarlo, eh, de analizar sus indicaciones y dejamos de batallar con todas las cosas y decimos, sí es cierto, Dios. Es como si Él pusiera una semilla en tierra fértil. Y indudablemente esa semilla va a dar fruto en tu vida. ¿Ah? Entonces dice aquí que esta semilla, ¿no? La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Claro que sí. Del pecado, ¿verdad? Y de la destrucción. Porque una persona que es terca y que no quiere y es obstinada, al final su vida va a terminar en ruinas, como el templo. Pero una persona que deja que esa semilla fructifique, entonces va a convertir en otra cosa muy diferente. Vida, crecimiento, fruto, ¿no? Pero entonces, la palabra tiene poder, pero para que haya una conversión es necesario recibirla con mansedumbre. Deja de cuestionar al Señor, deja de darle la vuelta y que esto no me parece y que aquello no estoy de acuerdo con esto, pero es que Dios, pero es que tú eres malo, tú no me quieres, esto que me está diciendo es muy difícil, no va de acuerdo con lo que yo pienso, es que no me das lo que yo quiero, etcétera. No estamos conociendo al Señor. Entonces, ahí está. Ahora, vamos al verso número 4, ¿no? Sofonías confronta algo en el pueblo de Israel llamado el sincretismo religioso. A lo mejor alguno está más asociado con ese término, pero a mí cuando me dicen sincretismo, sí digo, ¿sincre qué? ¿No? Entonces, esto del sincretismo, ¿qué significa? Significa, es un sistema religioso que intenta conciliar doctrinas diferentes u opuestas. Ajá. Entonces, el rey Manasés, abuelo de Josías, alentó esto en el pueblo de Israel, el sincretismo religioso. Entonces lo que hacía es, sí, 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 adoren a Jehová, pero también vamos a adorar a Moloch, y también vamos a adorar a Baal, y también vamos a adorar a Astoret, y a Quemos, y demás, o sea, a Cera y demás ídolos. No, no está mal que adores a Dios, qué bueno, pero también esto. Entonces intentaba conciliar estas cosas que son completamente diferentes. Ajá. Entonces es el sincretismo, diciendo que puedes adorar a Dios, pero también puedes adorar otras cosas, ¿no? Pero Sofonías se le va a la yugular y le dice, no, dejar de adorar únicamente y solamente a Jehová, eso es destrucción y juicio, porque va totalmente en contra de la palabra de Dios, de quién es Dios. Dios no es un Dios que puede combinarse con otras cosas. La palabra de Dios no se puede combinar con otras creencias, no se puede combinar la doctrina cristiana con cualquier otra doctrina, sea la que sea. Y eso es tan triste el día de hoy, porque ¿cómo se mezcla la doctrina cristiana con cualquier otra cosa?
No hablemos solamente de los ídolos, porque uno pensaría luego, es que ahí en la casa de ese hermano hay una estatua de no sé quién, ¿no? O sea, sí, no quiero minimizar también ese tipo de sincretismo que muchas personas en este país sobre todo tienen, ¿no? Que la Santa Muerte, que el santo, que no sé qué, y eso piensan que está bien, pero realmente es sincretismo religioso y conduce a la muerte y destrucción. Y eso es algo que no quiero tampoco obviar, tenemos que decir, pero no es lo único, ¿sabes? Porque muchas veces no solamente es la imagen lo que está a la par de Dios. A veces hay algo mucho más profundo. El sincretismo no se limita solamente a algo externo, sino que a veces adoramos a Dios, pero al mismo tiempo adoramos muchas cosas más en la vida cristiana, en lo interno de su corazón. Está muy loco porque por fuera tenemos todo aparentemente limpio, ¿no? Todo en orden, aparentemente por fuera, pero sin el corazón amamos cosas que Dios aborrece, abrazamos cosas que Dios abomina. Si estamos, por un lado, amando a Dios y diciéndole, ya sabes, en la iglesia, ¿no? Te amo, te adoro, siempre te adoraré, ¿no? Y llegas a tu casa y lo primero que haces es hacer, amar cualquier otra cosa que no es tu Dios. Sincretismo religioso. Es esta idea de pensar que es posible amar a Dios y al mismo tiempo continuar con tu pecado. Amar a Dios y adorar cualquier otro ídolo. Es esa idea. Entonces, qué interesante, porque no se limita solamente a eso, va mucho más profundo. Ahora, Sofonías confronta eso, dice, destrucción y juicio. Verso 5. Sofonías los confronta por adorar a deidades paganas sobre los terrados. El incienso a las deidades paganas a menudo se quemaban en los terrados. eh, y los mismos reyes de Judá habían levantado altares paganos en la azotea del Palacio Real. Ahí en Reyes aparece, en esta sección que leímos, cómo Acaz tenía un altar en su propia azotea de su casa. El rey Acaz. ¿Ok? Entonces probablemente se refiere a ese hecho y a muchos otros iguales. En el verso 4 al 5 también, la adoración a ídolos estaba prohibida, sin embargo fue común en Judá a lo largo del periodo de los reyes de Israel. Ahí nada más, aquí en este capítulo de Sofonías, vemos la denuncia contra la adoración a Baal, verso 4, la adoración del ejército de los cielos, verso 4, que incluía en reyes la adoración al sol, la luna y las estrellas. También en este capítulo ves a Milcom, que es Moloch, un dios amonita al cual se ofrecían sacrificios humanos de niños. Hablando de Moloch, Salomón se levantó un altar a Moloch en el monte de los olivos, enfrente del templo de Dios. En Primero de Reyes 11:7. Manasés estableció rituales a Moloch en el valle del hijo de Hinnom. Incluso quemó a su propio hijo en sacrificio. Léase Segunda de Reyes 21:6. Tremendo. Ahora, regresando al texto, en el verso 7, Sofonías nos confronta a apartarse de en pos de Jehová por no buscarlo ni consultarlo. Entonces, chécate, iban al templo y adoraban y todo, pero cuando tenían una decisión que tomar, no buscaban a Dios. Cuando ellos se trataba de buscar al Señor, no lo hacían, no lo buscaban y no lo consultaban. Qué loco. ¿Cuántos de repente caemos en la misma situación? Venimos a la iglesia, pero no leemos la Biblia, no lo consultamos, no oramos, no tenemos una relación con Dios. Y les confronta y les dice, cercano está el día de Jehová. Ahora, tú sabes que el día de Jehová, ya lo hemos repetido muchas veces porque estamos aquí casi siempre los mismos. El día de Jehová es un periodo, no un evento, que comienza con el regreso de Jesús, en el cual viene a juzgar a las naciones, pero que culmina con el gran juicio final, el juicio del trono blanco, citado en Apocalipsis. Pero les dice, este periodo en el que va a regresar el juez a juzgar está cercano y está todo listo. Ahora es interesado también que diga, he preparado sacrificio, porque ¿quién es el sacrificio en esta capítulo? El pueblo. Aquellos que no estaban adorando a Dios. Entonces, interesante, me iba a pensar, y si hemos creído en Jesús, es, ahora sí que él ha sido el sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad?
Pero si no creemos en Jesús, nosotros seremos el sacrificio. Ahora, en el verso número 8 también dice, sacrificaré a los príncipes. O sea, habla de los gobernadores y principales del pueblo que se habían apartado de Jehová. Es importante recalcar que los reyes son los mismos familiares de Sofonías. O sea, le está hablando a su propia familia y le está diciendo, ustedes familia van a ser juzgados. Y a los que dicen vestido extranjero, dice ahí en el texto, en el verso número 8, ¿verdad? Se refiere a aquellos que siendo judíos vestían atuendos que indicaban conformidad a los usos, modas y costumbres idólatras de los babilonios, egipcios y asirios. ¿Ah? Entonces habla de lo mismo, se vestían así porque adoraban los ídolos de ellos también. En el verso 9, Sofonías los confronta por saltarse la puerta. ¿Qué significa esto? No es algo nada más así como por decir, es que evitar pisar el umbral de la puerta, la línea de la puerta, existía la ley pagana de que era el lugar de la morada de los espíritus. ¿Y de dónde salió esto? Pues todo comenzó con la historia real, así es una historia real, de los filisteos. Cuando los filisteos se robaron el arca del pacto en aquel tiempo, resulta que llevaron el arca a sus tiendas y Dios hizo caer a su ídolo llamado Dagón y el ídolo Dagón se rompió en el umbral de la puerta. Por eso todos tenían la idea de que como ahí cayó Dagón, entonces ahí vivían los espíritus. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es que Dios juzgará a aquellos judíos que siguen abrazando las ideas paganas del mundo. Pero es el mismo cuento, es idolatría en todas sus extensiones. Ese tipo de vida como muy dada a las costumbres del día de hoy, totalmente abrazadas y no se dan cuenta que, bueno, más bien, no quieren escuchar que la palabra de Dios, ¿cómo ve esas cosas? ¿Me explico? Ahora, la puerta del pescado, bueno, también habla acerca de las personas que roban y engañan, dándole mérito a sus dioses paganos. En el verso 10 habla de la puerta del pescado, que se ubica en el muro de Jerusalén. Era particularmente vulnerable a ataques desde el norte. Lo que dice Sofonías es que él conoce lo vulnerables que son el pueblo. O sea, aunque ellos se crean fuertes, Dios conoce su lado flaco. Y va a ir contra ellos por donde son más vulnerables. O sea, no van a poder defenderse de Dios en el juicio. También habla de la segunda puerta, que es el segundo distrito o barrio nuevo, así se le llamaba. Era probablemente un suburbio al oeste del área del templo. En el verso 11, Mactes pudo haber sido un área llamada Tirofelicia al sur del monte Moriah, pero dice, cuídense. A lo mejor era un lugar donde se escondían las personas. En el verso 12 también dice que aunque intentaran escapar de los babilonios, ocultándose en las calles, alcantarillas y tumbas, Dios habría de escudriñar y destruir. O sea, Él va a encontrarlos donde quiera que se metan. Y también dice, los voy a destruir, dice ahí, los castigaré, como aquellos que están tranquilos como el vino asentado. Eso significa, habla del proceso de fabricación del vino, ¿no? El vino se añejaba dejándolo en sus sedimentos, pero en referencia a esto es permitir que espesara y coagulara en el fondo del contenedor el vino. Entonces, la implicación es que el pueblo era complaciente, indiferente e insensible ante las advertencias proféticas, como un vino espeso y asentado. Pues no hacían caso. En el verso 13, entonces tú agarras el vino, ¿cómo le haces? Le mueves y se deja de asentar. Entonces lo que está diciendo el Señor, así va a venir el juicio. Aunque estén muy cómodos, yo voy a mover todo y los voy a sacar de ahí. Ok, el verso 13 al 17, que ya lo leímos por último, le recuerda a Dios a los judíos. Todo esto que está del verso 13 al 17 es Deuteronomio 28, verso 19 al 20. Es una referencia a Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en todo este capítulo 28 habla de dos cosas. Acerca de aquellos que oyen la ley, que oyen la palabra, y aquellos que no oyen la palabra. Está súper interesante. Le echas un ojito en casa, ¿vale? Porque está largo el capítulo. Pues, por el tiempo ya nos vamos, pero
Lo que dice es, a los que oyen va a venir bendición, provisión, abundancia, guía, cuidado, un buen de bendiciones. Pero a los que no, ¿qué va a haber? Entonces va a haber perjuicio, va a haber oscuridad, va a haber escasez, Dios va a consumir todo en fuego y ni sus riquezas van a poder librarnos. Todo eso lo dice Deuteronomio, ¿no? Entonces, en resumen, familia, quedémonos con 4 ideas principales de todo este texto. Número 1, el sincretismo, aunque parecía algo ajeno, realmente es algo que podríamos tener en nuestras vidas. Cuando el cambio es solo externo, pero no dejamos que la palabra transforme nuestro corazón. Cuando cambiamos conductas, pero nuestro corazón sigue amando el pecado. Cuando adoramos a Dios y al mismo tiempo adoramos cualquier otra cosa que no es Dios. Nuestro pecado. El sincretismo no sirve de nada, o sea, este tipo de actitudes y de estilos de vida no sirven de nada si no hay una conversión interna. El hecho de que tú vengas a la iglesia y todo y hagas ciertas cosas cristianas, si no dejas tu pecado, si no hay un arrepentimiento verdadero desde el fondo de tu corazón, es religión, sincretismo y conduce a la destrucción y al juicio de Dios. Es el perfil del religioso moralista, porque en lo interior es un impío, aunque en lo exterior sea completamente religioso, ¿sabes? Pero en lo interno no ama a Dios. Ahora, es el que juzga a otros, ¿no? Porque llega, ya sabes, muy sabiondo con la Biblia, ¿no? Es que mira, aquí dice tal versículo y esto te lo dice, pero no hace lo que dice la palabra. Es aquel que se jacta de la palabra y enseña a otros, pero no se enseña a sí mismo, dice Romanos 1. Infringe todo aquello que enseña a otras personas. Es el religioso o moralista. Entonces, el sincretismo tiene su origen en este punto, familia, en el escuchar de oídos para afuera, pero no recibir lo que se nos dice. Cuando convertimos la Biblia en solamente una actividad externa religiosa, pero no humillamos nuestros corazones como Josías. ¿Qué quiere el Señor? Quiere que recibamos la palabra, quiere que nos humillemos como Josías, que escuchemos, que nos duela, que lloremos nuestro pecado, que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que eso que escuchamos lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Muy bien. El capítulo 1 de Sofonías. Oramos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra una vez más, Señor. Queremos suplicarte para que quites de nosotros todo sincretismo, toda religiosidad, todo espíritu moralista, pero que no te amas. Haznos ver qué cosas estamos mezclando con tu palabra. Haznos ver a qué le estamos coqueteando que no eres tú, con qué estamos jugando que no es algo que te agrade, Señor. Tú muéstranos esas cosas que están mal, que van totalmente en contra de lo que tú nos enseñas, Dios. Déjanoslo ver, Señor, para poder entonces entender. Te pedimos para que tu palabra nos lo muestres, que nos lleve al punto en que Sofonía llegó, Señor, de poder venir a ti llorando, clamando, Señor, arrepentido en su corazón. Haz tu obra en sus corazones, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.